Siguiendo la serie, desde la perspectiva de la complejidad, que tiene no una línea, sino líneas convergentes, problemáticas convergentes y temáticas convergentes, y hace un análisis desde la convergencia, pero comprendiendo la complejidad como sinónimo de realidad y comprendiendo además esta complejidad desde la perspectiva de la simultaneidad dinámica y de la integración articulada de la complejidad, de la sincronización de esa totalidad. Vamos a hablar de totalidad provisionalmente, y esa armonización entendida desde el punto de vista de una sincronización dinámica. Bueno, pues siguiendo entonces este decurso, donde de todas maneras tenemos hilos y ejes más o menos también convergentes y en convergencia, hemos venido interpretando nuestro presente, los espesores del presente, en sus distintas dimensiones, locales, nacionales, regionales y mundiales, desde la perspectiva de sus espesores. Es decir, pensamos el presente como espesores, desde la perspectiva de la simultaneidad dinámica. Y en esta mirada, en esta reflexión, en este repaso, en este tratamiento del presente en sus espesores, en constante composición, descomposición y recomposición, hemos mencionado el libro Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, que nos parece un libro y una investigación histórico-política, pero también cultural, social y económica, pero también podríamos decir psicológica, de la psicología de masas, pero también de la psicología de las élites, tan alumbradora que ya consideramos como el único libro, la única lectura e interpretación que logra hacer un análisis completo y esclarecedor de lo que ocurre en el siglo XX, obviamente teniendo en cuenta la propia genealogía del siglo XX o hablando desde la metáfora de Arrighi, el largo siglo XX. Y sobre todo explica esta irrupción inexplicable desde la mirada de la historia liberal o de la historia universal o de las historias recientes o de los análisis políticos, de la ciencia política, que hace incomprensible el fenómeno nazi, nacional socialista, pero también, digamos, hace comprensible esclarecedoramente el fenómeno burocrático, totalitario del estalinismo. Si bien hay críticas del marxismo crítico, sobre todo de Trotsky y del trotskismo, sobre el estalinismo, estas apreciaciones son apenas balbuceos de una experiencia que todavía no tiene la suficiente mirada, amplitud y horizonte e información para comprender lo que ha ocurrido. En cambio, Hannah Arendt goza, digamos, de una información ya desclasificada, podríamos decir, pero también de una información amplia y de una lectura de lo que ha ocurrido, teniendo en cuenta los desenlaces. En ese sentido, hemos tenido como eje el totalitarismo, y es importante que volvamos a tocarlo, sobre todo en contraste, como ella misma dice, con lo que se entiende por dictaduras, tiranías, despotismos, los autoritarismos, que podemos llamarlos como ella misma los llama corrientes. Hay una diferencia muy grande, y obviamente hay un equívoco de llamar fascismo o nazismo a cualquier dictadura. Hay una diferencia muy grande. El nazismo no es cualquier dictadura. De la misma manera tampoco el estalinismo es cualquier dictadura.
y a una autocrítica también nos hacemos porque hemos venido usando la metáfora del despotismo tanto para los autoritarismos latinoamericanos como para, digamos, las manifestaciones más amplias, más demoledoras como las que se da en el estalinismo, como despotismo, pero no son. Compartimos ahora con Hannah Arendt esa distinción que hace. Es decir, el estalinismo tampoco es despotismo. Los totalitarismos no son despotismo, son otra cosa. ¿Qué son? Son movimiento, como de alguna manera los propios totalitarismos en su decurso, en su genealogía lo dicen, son movimiento. Y en tanto movimiento están en constante proceso, en constante, si ustedes quieren, déjenme usar provisionalmente también esa palabra, transformación. Es decir, los movimientos establecen una relación con la masa, eso es lo que habíamos dicho en anteriores exposiciones. Y la relación con la masa es muy importante porque estamos hablando de una masa en su sentido pleno de la palabra, es decir, en sentido de su atomización. Los totalitarismos no se refieren a una nación específicamente, tampoco a una clase, como podría serlo, por ejemplo, el discurso del marxismo leninista, estalinista. No se refieren a una clase, se refieren definitivamente a una masa. Las clases y las naciones desaparecen ante la mirada del totalitarismo. No hay tal cosa, es decir, no es una relación con la clase, más bien se evapora la clase, se suspende la clase. Aunque el estalinismo haya mantenido, digamos, la ilusión de clase, al mantener la ilusión de los sindicatos y mucho más al mantener la ilusión de los soviets, que desaparecen ante la conformación de un poder estructurado en base al partido, pero después del partido en base, digamos, a organismos especializados del partido que tienen que ver, por ejemplo, con la policía secreta y a su vez también, como ocurre en el nacionalsocialismo, se termina proliferando y duplicando las organizaciones de tal manera que nadie sabe qué es lo que está al mando y quién está al mando de todo esto, de tal manera que se produce una incertidumbre constante, plena, abierta, que pone en situación de inseguridad a la masa gobernada, pero también a las organizaciones que median entre la jefatura y la masa, es decir, que ponen también en incertidumbre al partido, a las estructuras del partido, a la organización del partido, a las distintas organizaciones que median, y en ese sentido también pone en constante concurrencia y competencia al Estado tomado, y en ese sentido, digamos, al poder aparentemente real que está establecido y el poder ostensible, como dice Hannah Arendt, es decir, entre los organismos de la ficción política y delirante del totalitarismo, que se propone finalidades y una dirección determinada, y el Estado y la realidad. Todo está en constante competencia, no solamente entre el bloque de la ficción política frente, digamos, a la realidad política institucional, sino en el bloque mismo de la ficción, de la producción delirante de la ficción totalitaria. También, digamos, sus componentes entran en constante reorganización, en constante competencia, en constante diseminación y proliferación de dualismos de todo tipo. Entonces, lo que vale ahí no es que se llama tanto lo que podemos llamar camarillas, élites o nombres de autoridades y funciones,
sino lo que vale ahí es básicamente este movimiento. Si bien el movimiento totalitario antes de la toma del poder, para decirlo de esa manera, es diferente al totalitarismo cuando está en el poder. Hay rasgos característicos que los menciona Hannah Arendt. El totalismo en el poder sigue en movimiento, y eso significa que precisamente sigue, digamos, dando lugar, digamos, este acontecer proliferante de organizaciones, de mediaciones, de mandos que están en constante concurrencia. Se disemina la institucionalidad y se disemina la legalidad. Lo que vale es el movimiento, que ya sobrepasa desmesuradamente, excede desmesuradamente a toda legalidad, a toda institucionalidad. Es una especie de premura constante para cumplir finalidades. Y en términos concretos, para cumplir la voluntad del jefe, que es, digamos, el único referente, digamos, que queda y que hay como una especie de centralidad, pero que es una centralidad, digamos, no solamente paranoica, sino es una centralidad que se convierte a su vez en finalidad. Si bien el movimiento tiene finalidades, por ejemplo, de la construcción de una nueva civilización, desde el punto de vista del nacionalsocialismo de la raza superior y desde el punto de vista del estalinismo de una sociedad sin clases, ¿no? El socialismo, si bien, digamos, se mantienen estas finalidades, el problema que estas finalidades, que son tareas supremas, que estarían sobre la clase que desaparece, sobre la nación que desaparece, sobre el partido que es un instrumento provisional, sobre todas las organizaciones, lo que queda es precisamente la finalidad. Y cuando queda la finalidad y no hay mediaciones sino un constante movimiento, la finalidad misma paradójicamente desaparece, y esa finalidad queda como en su inicio compulsivo, que es el inicio compulsivo del deseo del Führer o del deseo del gran timonel en el otro caso. Fíjense las paradojas. Entonces hay que distinguir el totalitarismo, el movimiento totalitario, el totalitarismo de movimiento, de otras expresiones que se han dado en la modernidad, en la historia política de la modernidad, como dictaduras, como tiranías, como autoritarismos, como despotismos. Hay que distinguirlas, digamos, inclusive hay que distinguir el totalitarismo del imperialismo, como dice Hannah Arendt. El imperialismo, que si bien entra en contradicción con los estados-nación y con la nación misma porque tiene que expandirse constantemente, el imperialismo tiene todavía formas de organización estables, lo que no tiene el totalitarismo. Y el imperialismo tiene una compulsión, que es la expansión constante y permanente, y va a tener que utilizar en esta expansión, aunque estés en contradicción con el Estado-Nación y con la nación, va a tener que usar el Estado-Nación, pero esta vez subordinado a los fines y a los objetivos de la expansión compulsiva del imperialismo. Inclusive entonces el totalitarismo es distinto al imperialismo. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia radica en que el totalitarismo no puede parar hasta tomar plenamente el mundo, abarcar plenamente el orden mundial, es decir, y en ese sentido también está sobre no solamente la clase, sino sobre la nación, sobre el Estado, sobre toda institucionalidad. El imperialismo quiere expandirse constantemente, pero no están claros estos fines, digamos, de tomar todo el orbe, ¿no? Tomarlo, a diferencia de expandirlo. Digamos, el imperialismo tiene una visión económica subyacente que es básicamente su eje. Es una economía política imperialista. En cambio, el totalitarismo no lo es. En cambio, el totalitarismo puede inclusive entrar en contradicciones con el sentido común, con el sentido de realidad, puede entrar en contradicciones
con el sentido utilitario, el sentido racional, el manejo racional del Estado y del poder y de la economía. Puede destruir la economía solo para mantener los fines compulsivos y delirantes del totalitarismo, la voluntad del jefe o del gran timonel. Entonces, fíjense, por eso podemos explicarnos cómo, digamos, fracasan los planes quinquenales de Stalin y fracasan desde 1942 los proyectos económicos de Hitler lo que hacen básicamente es imponer la ficción frente a la realidad. Incluso cuando ya está decidida la pérdida de la guerra, apresuran las finalidades, como por ejemplo el holocausto, es decir, el asesinato masivo, el genocidio de los judíos, pero también de otros pueblos, y tenían en mente, si ganaban la guerra, hacer desaparecer a los pueblos del Oriente y a todos los pueblos y naciones que las consideran descalificadas desde el punto de vista racial. Entonces, fíjense, inclusive tienen una visión bastante despectiva respecto al pueblo alemán, porque Hitler toma la decisión en la defensa de Berlín y en la defensa de Alemania frente al avance del Ejército Rojo, digamos que el pueblo alemán y la nación alemana tienen que hundirse completamente, tienen que inmolarse precisamente en esta defensa. Pero esta relación despectiva con el pueblo alemán es también desde el punto de vista racial, porque no están pensando los nazis necesariamente en la raza alemana o en la raza germánica, sino una raza superior, donde los alemanes y los germanos serían sencillamente una mediación, un paso, y esa raza estaría siendo formada en las SS y estaría siendo formada en los nuevos proyectos pseudocientíficos de reproducción del hombre superior en el sentido del nacionalsocialismo, obviamente de ninguna manera en el sentido de Friedrich Nietzsche. Entonces, fíjense, el totalitarismo es algo que tiene que ser estudiado independientemente y a diferencia y en conexión, pero también en el contexto con estos otros conceptos que se han elaborado en los discursos jurídico-políticos e histórico-políticos y en el debate ideológico y en la lucha social, en la lucha de clases, si ustedes quieren, y en la compulsa imperialista. Es decir, el totalitarismo tiene que ser pensado de manera distinta y como una especie de conclusión o convergencia tanática de todas las tendencias que ya anidaban en la sociedad y que de alguna manera se encontraban de manera fragmentaria en las dictaduras, en las tiranías, en los autoritarismos corrientes, que ya se encuentran pues, en el terreno mismo de la historia política, pero que en el totalitarismo adquieren una demoledora totalización, una demoledora complementación, una demoledora integración, donde definitivamente el totalitarismo asume como realidad su propia ficción y busca hacer desaparecer la realidad. Y en ese sentido entra en una especie de locura, ¿no? Porque no es otra cosa que locura y una conducta delirante, digamos, sus acciones irracionales que están en contradicción con el principio de realidad, donde quieren imponerse de manera desesperada y donde terminan precisamente hundiéndose definitivamente. Eso es lo que ocurrió con los resultados y desenlaces de la Segunda Guerra Mundial. Y más tarde lo que ocurrió pues con el estalinismo, no solamente en el Congreso del Partido Comunista, el 20 Congreso del Partido Comunista, donde Khrushchev denuncia los asesinatos y los crímenes de Stalin, pero no de manera completa, ¿no? Sino de manera propagandística. No solamente en ese entonces, sino se hunden de manera
sorprendente porque nadie esperaba eso, nadie esperaba que, digamos, esté tan carcomido por dentro el régimen burocrático después de la caída del muro de Berlín y después de la caída de los estados de la Europa Oriental y obviamente después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, ese es el desenlace. Y obviamente con el derrumbe del nazismo y con el derrumbe del estalinismo, que tiene su continuidad en este burocratismo, ¿no? Inclusive que tiene su continuidad en Gorbachev, es decir, su continuidad light, podríamos decir, concluye toda una genealogía política de la modernidad. Y lo que se abre después de eso es otra cosa, es lo que estamos viviendo, que hasta ahora no tiene, digamos, una apreciación todavía completa, a pesar de las tesis y las hipótesis que se han vertido, que tienen que ver con el multilateralismo, que tienen que ver también con el derrumbe del dominio de la hiperpotencia mundial de los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen que ver con la decadencia, que es lo que nosotros hemos puesto. Son todavía esas tesis e hipótesis provisionales, no tienen una comprensión de lo que está ocurriendo en esta transición que no sabemos a dónde. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante que tengamos en cuenta precisamente este concepto de totalitarismo. Las tesis de Hannah Arendt son realmente esclarecedoras. No hay ninguna mirada tan compleja, tan inteligente, tan esclarecedora de lo que ha ocurrido en el siglo XX. Y también podemos decir de lo que nos está ocurriendo después del siglo XX, en el siglo XXI, porque precisamente las reminiscencias de lo que ha ocurrido, de una sociedad que se considera vencedora, pero vencedora ante qué, ante el totalitarismo, vencedora ante qué, ante el nacionalsocialismo y el fascismo, o vencedor ante qué, ante, digamos, el estalinismo, ante el burocratismo de un socialismo ficticio, porque ese socialismo es solamente para el discurso, pero lo que se ha impuesto es un dominio no solamente de la burocracia, sino precisamente del totalitarismo. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta, digamos, esta investigación que es única, a pesar de que esta misma investigación obviamente se basa en una gran biografía, en una revisión de fuentes, una investigación, como hemos dicho, histórico-política, jurídica, institucional, social, política, económica y cultural. Y digamos, todas estas menciones están en el libro de Hannah Arendt, pero en realidad no es la continuidad, no es la suma de estas fuentes primarias y secundarias, no, es un análisis muy peculiar, es una interpretación muy peculiar, muy inteligente que hace Hannah Arendt y que nos permite un esclarecimiento completo, casi completo, un esclarecimiento integral de lo sucedido. Y en ese sentido vale la pena, pues, no solamente que se llama invitar a leer el libro, sino discutirlo. Y obviamente cualquier libro que se lea se lo lee en un presente. Y ese presente también afecta, pues, a la interpretación, a la situación, a la manera de interpretar y leer el libro, de refigurarlo. Porque lo necesitamos para precisamente usarlo como un instrumento de análisis de lo que nos está ocurriendo. Y lo que nos está ocurriendo, como es un presente, es un espesor del presente, son espesores articulados e integrados del presente en constante cambio. Como se trata de eso, también es una invitación a comprender lo que de manera inadecuada y anacrónica se llama pasado, y sobre todo para atender de manera provisoria lo que viene, que llamamos futuro. Entonces, en ese sentido, podemos, lanzar algunas conclusiones que nos parecen importantes y hay que tenerlas en cuenta como parte de la finalización de esta exposición.
Entonces el totalitarismo, hemos dicho, no es una dictadura, ni tiranía, ni despotismo, ni siquiera imperialismo, sino un movimiento de totalización de la voluntad del jefe. La otra conclusión sería la siguiente: el movimiento totalitario es distinto al totalitarismo. Cuando el movimiento llega al poder, es decir, a gobernar, haciéndose cargo del Estado. El totalitarismo sigue en movimiento, pero a diferencia de cuando no estaba en el gobierno ni ocupaba el Estado, ni se hacía cargo del Estado, destruye toda institucionalidad permanente y toda legalidad, es decir, toda estabilidad. Se ingresa a una permanente movilización, a un permanente movimiento de modificaciones, proliferaciones y duplicaciones de organismos encargados para mantener la dirección y cumplir las finalidades. Una tercera conclusión diría lo siguiente, o dice lo siguiente: el totalitarismo se podría decir que se manifiesta simétricamente, atendiendo a la experiencia social y política de la modernidad reciente. Todo fluye, pero para cumplir la voluntad del jefe y del gran timonel, o del gran timonel. Cuarta conclusión: el totalitarismo responde a la competencia de la ficción totalitaria, es decir, de dominación plena contra la realidad. Busca imponerse a la realidad, es más, busca hacerla desaparecer, sustituirla por la ficción totalitaria, convirtiendo su destrucción, la destrucción de la realidad, en los cimientos de la nueva civilización, la misma que no aparece en ninguna parte, en ningún lado, sino en la cabeza delirante del jefe, acompañada esta cabeza por los delirios subalternos de las élites cambiantes. Una quinta conclusión tiene que ver con la mentira, es decir, el discurso, la política, lo que se dice, lo que se hace, tanto a nivel de exterioridad, de externalidad al país ocupado por el totalitarismo, como también internamente, es constante, es decir, se miente constantemente porque aquí lo que interesa es convencer, pero para mantener otra vez la dirección y el movimiento hacia las finalidades. Y hay muchos ejemplos, tanto en Hitler como en Stalin, de este tipo de actitudes. Y otra parte que tiene que ver también con la mentira, pero que, porque la mentira es acompañada por eso, por el terror, es un terror constante. No solamente un terror de Estado, porque va más allá del Estado, no solamente del terrorismo de Estado, sino estamos hablando de algo fuerte, del terrorismo totalitario, de la totalización del terrorismo, de ese totalitarismo en constante movimiento. Por otra parte, una última conclusión tendría que ver con la ficción. Precisamente entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que no tenemos solamente una ideología, como en el caso, por ejemplo, de las ideologías de la modernidad, que son conocidas, sino tenemos una ficción, más que una política ficción, un proyecto de civilización, una civilización ficticia como finalidad. Es decir, tenemos la concurrencia de la ficción frente a la realidad, pero la selección, el escogimiento de la ficción frente a la realidad. Esto se parece a la primera conclusión, pero en realidad lo que queremos decir aquí fundamentalmente y redundar sobre el carácter ficticio y por lo tanto sobre finalidades que son perseguidas pero que son imposibles de cumplirla porque no solamente forman parte de la ficción, sino que precisamente por el mismo movimiento proliferante de mediaciones constantes y cambiantes, lo que queda no es la finalidad, sino el cuerpo compulsivo de la voluntad delirante y paranoica del jefe. Aquí concluiríamos esta exposición y obviamente nos abrimos a otras exposiciones más descriptivas sobre el libro de
Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, pero también sobre su uso en el presente.